Muy buenos días, hermanos, amigos y visitas que nos están viendo por primera vez por medio de esta transmisión online. Quiero dar gracias al Señor por poder estar unidos nuevamente para alabar al Señor, oír su palabra y para que cantemos y oremos juntos a Él. Así que quiero invitarles para que comencemos este servicio a que cantemos al Señor y adoremos a Él con todo nuestro corazón y también con nuestras voces. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la presencia del omnipotente Dios para alabar su santo nombre, oír su palabra y encomendar a su cuidado continuo nuestros hogares. Consideremos lo que Dios quiere de nosotros en la familia y digamos todos juntos: esposas, respeten a su marido y sujétense a él como se sujetan al Señor. Esposos, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hijos, honren a sus padres en todo, porque esto es justo y agrada al Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Sirvamos de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres. Seamos buenos y compasivos unos con otros, y perdonémonos mutuamente nuestras ofensas, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Amén.
Les invito entonces a que puedan tomar sus Biblias y acompañarnos en la primera lectura del día de hoy. La primera lectura se encuentra en el Salmo 45. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el Rey. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, cíñete la espada, oh valiente. Con majestad, cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey, y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso, Dios que te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. Desde los palacios adornados con marfil te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se cuentan princesas. A tu derecha se halla la novia real, luciendo el oro más refinado. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros. Los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso, las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Hermanos, esta es palabra de Dios. Me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos exhorta a que reconozcamos nuestros muchos pecados y que no debemos encubrirlos ni disimularlos delante de nuestro Padre Celestial, sino confesarlos con un corazón quebrantado y humillado para obtener el perdón que Él ofrece en su bondad y misericordia infinita. Por lo tanto, recordando que estamos ante su presencia, yo les ruego que hagamos una sincera confesión a Él y digamos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, nos hemos desviado de tus senderos y como ovejas descarriadas hemos andado lejos de ti. Hemos seguido los deseos y propósitos de nuestro propio corazón. Hemos desobedecido tus santos mandamientos. No hemos hecho lo bueno que tú quieres, sino lo malo que tú aborreces. Restablécenos, Señor, cumpliendo tus promesas declaradas en Jesucristo el Salvador. Y por amor suyo, conceda que de aquí en adelante vivamos justa y santamente para la gloria de tu nombre. Les invito entonces ahora que en sus hogares podamos juntos como congregación pedir perdón al Señor en arrepentimiento y fe, lo que en la práctica significa reconocer nuestros pecados de manera humilde, sin intentar encubrirlos, porque el Señor conoce nuestros corazones, y a reconocer que necesitamos un Salvador. Y también a recordar que el amor del Señor y su perdón nos espera cada día. Así que podemos hacerlo con confianza.
El Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ha asegurado en su santa palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son perdonados y borrados. Amén. Esta es una buena razón para seguir alabando al Señor y a hacerlo ahora por medio de nuestros corazones y por medio también de nuestras voces. Así que alabemos al Señor con alegría. Queridos hermanos, busquemos al Señor mientras Él se deje encontrar y llamémoslo mientras Él esté cercano. Porque así ha dicho Jehová: clama a mí y yo te responderé. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Les invito entonces a que juntos a nuestros hermanos podamos orar al Señor y seguir la oración congregacional, cerrando nuestros ojos y teniendo una actitud de reverencia frente a nuestro Señor. Oremos juntos. Queridos hermanos, oremos al Señor. Dios Padre amado, en esta mañana en que nos reunimos para glorificar tu nombre y celebrar como familia cristiana tu gracia y bondad hacia nosotros, te damos, Señor, las infinitas gracias por tu amor y misericordia y por todas las bendiciones que cada día recibimos de ti. Oramos este día, Señor, por la Iglesia Universal. Te pedimos que tu iglesia cada día crezca, Señor, y pueda servirte alegremente cumpliendo con fidelidad tu voluntad. Te pedimos, Señor, por nuestra congregación St. John's y St. John's Lomas, que en tu infinita misericordia mantengas tus manos en cada uno de nuestros hermanos y sus familias. Oramos, Señor, por el equipo plantador, por estos hermanos que has destinado a servirte en esta iglesia. Te pedimos que los fortalezcas y les des sabiduría para cumplir la labor que tú le has encomendado. Te pedimos especialmente por nuestros pastores Enrique, Cristian y sus familias.
Te pedimos que sean animados por ti, Señor, que los sostengas y llenes de tu gracia. Oramos también por quienes están sirviendo cada domingo, para que los sigas animando, guardes sus corazones y que cada día encuentren gozo al servirte. Señor, te pedimos que nos fortalezcas con tu gracia para estar dispuestos a ayudar en las necesidades de los que nos rodean. Provee, Señor, para las necesidades financieras de nuestras familias y no permitas que la ansiedad nos domine. Haznos generosos, Señor, hacia los demás y danos gozo en medio de cualquier circunstancia. Oramos, Señor, este día por los enfermos y sus familias. Te pedimos que cuides a cada uno de ellos, por aquellos que sufren, Señor, que en estos momentos de angustia les des consuelo y descansen en ti. Te pedimos que recuerden tus promesas y los fortalezcas en su fe. Oramos, Señor, por nuestro país y gobernantes. Te entregamos en oración a nuestras autoridades para que los guíes en sabiduría, dándoles claridad en sus responsabilidades por el bienestar de nuestro país, siendo dirigidos por ti, Señor, para un buen gobernar. Oramos, Señor, por las personas que aún no te conocen o rechazan tu evangelio. Acércalos a ti, Señor. Muéstrales tu gloria y misericordia, ya que solo tú, Señor, eres capaz de acoger y cuidar con infinito amor. Padre amado, te pedimos perdón por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a responderte con arrepentimiento. Y también te pedimos que nos hagas agentes de reconciliación, perdonando a quienes nos han fallado, recordando nuestro inmerecido perdón en Jesús. Señor amado, te damos gracias este día por ser nuestro Padre acogedor. Es por eso que podemos entregarte nuestras cargas y preocupaciones, sabiendo que eres un Dios que nos escucha y responde, porque como buen Padre nos cobijas en la esperanza de tu misericordia. Y también, Señor, te entregamos nuestras alegrías, porque la fuente de ellas está siempre en tu ser y en tu infinita bondad. Te damos gracias, Señor, por el plan que tienes para nuestras vidas y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda lectura se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 14. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a todos los obispos y diáconos, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que Él que me comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto os pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y el avance de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto y he redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Esta es palabra de Dios. ¿Qué duda hay que nos ha tocado vivir tiempos excepcionales, ¿no es cierto? Bueno, tal vez algunos dirían, al final, todas las generaciones han tenido sus momentos excepcionales, y
Sí, es verdad. Pero estos tiempos que nos han tocado a nosotros han sido para nosotros momentos de gran prueba, en algunos casos de gran dificultad, en otros momentos de gran dolor. La pandemia de este virus parece tener tantas cosas que al final nadie sabe realmente cómo tomar todo esto. Incluso los gobiernos, las organizaciones internacionales a cargo de la salud, parece que en un momento han afirmado algo, después parece que han cambiado de opinión. Ni siquiera hay una uniformidad en cómo debemos contar a aquellas personas que han muerto. A las personas que han muerto por el COVID, con el COVID. La verdad, hay diferentes opiniones. Incluso los políticos, aquellos que son quienes deben liderarnos en momentos difíciles, en momentos como estos, aquellos que deben dar el camino, animar al pueblo a ir hacia alguna parte, han fracasado completamente en este propósito. Lo que hemos encontrado, creo todos, es que ellos lo que buscan es sus cuotas de poder y nada más. Las noticias, por otro lado, tampoco nos muestran realmente cómo tomar todo esto. Especialmente los programas de televisión y la radio muchas veces han mostrado programas de una dudosa calidad, dándonos información que no siempre es del todo veredicta. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos tomar todo esto? Y quiero este domingo tomar un tema un poco diferente a la serie en la cual hemos estado todos estos domingos para enfrentar justamente esta situación. Porque es justamente en momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos incluso de tristeza, de pérdida, es que nosotros los cristianos debemos crecer en nuestra fe y en nuestra seguridad con Cristo. Cuando la vida anda relativamente bien, cuando las cosas andan normales, realmente no siempre apreciamos la mano de Dios en cada una de nuestras circunstancias. Parece que lo damos como algo lógico, como algo normal. Es justamente en tiempos como estos, como dije, difíciles, dolorosos, incómodos, inseguros, son y deben ser tiempos para nosotros los cristianos de una gran bendición, pero especialmente de una poderosa renovación espiritual. Porque justamente en estos tiempos, cuando parece que todas nuestras seguridades son quitadas de la noche para la mañana, es cuando nos aferramos al Señor y nos aferramos a sus promesas, tal vez como nunca antes lo hemos hecho. Son momentos angustiosos como estos que nos animan, nos empujan, nos ayudan a poner nuestra mirada no en aquellas cosas que nosotros pensábamos que nos daban seguridad, o aquellas cosas en las cuales descansábamos para nuestra seguridad, porque es en tiempos como estos donde descubrimos que todas esas cosas, la verdad nunca han sido seguras. Solo hay una persona en la cual podemos poner nuestra completa y total seguridad, y esa persona es, sin duda alguna, Jesús, el Hijo de Dios, quien a través de su muerte en la cruz y su resurrección nos ha puesto en una nueva intimidad con el Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra. Pero este consuelo no viene a nosotros solamente por repetirnos cosas, como si fuera una especie de mantra, sino por conocer y gozar del verdadero Dios del cielo y de la tierra en una forma íntima y personal. Y por eso me gustaría comenzar este tiempo preguntándote cuál es el Dios en el cual tú has puesto tu fe. ¿Quién es el Dios al cual estás orando? ¿Quién es el Dios al cual estás recurriendo en estos tiempos especiales? ¿Qué dice, por otro lado, este Dios de Él mismo, que te ayuda a ti y a mí a poner nuestra confianza renovadamente en Él? Para entrar en este tema,
creo que debemos recordarnos que todo lo que conocemos de nuestro Dios no es un invento nuestro, no es algo que nosotros deducimos. Lo que nosotros conocemos del Dios de la Biblia es demasiado grande para la mente humana. Es demasiado grande para que nosotros los seres humanos pudiéramos haberlo imaginado. Conocemos de Dios lo que Él en su amor nos ha revelado a través de su palabra. El gran Job dijo al respecto: ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo, son más grandes que la tierra y son más anchos que el mar? Conocemos de nuestro Dios lo que Él mismo en su gracia ha querido mostrarnos. Y esto es importante porque quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad. Dependemos completamente de Dios. Y hoy quiero que pongamos nuestra atención solo en tres cosas o tres aspectos del carácter de nuestro Dios. Hay muchas más que estas tres características que hoy vamos a pensar, pero creo que estos tres pueden ayudarnos a renovar nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra pasión, nuestra confianza en el gran Dios que tenemos por medio de Cristo. Primero de ello, la Biblia nos enseña de tapa a tapa que nuestro Dios es soberano sobre todo. El profeta Isaías escribe: yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. El Señor es el único que es así, absolutamente independiente de todo y de todos. Es el único que no está sujeto a nada ni a nadie. Es el único que no es influenciado por nada ni por nadie. Dios obra siempre como Él quiere. Nadie puede frustrar, nadie puede detener sus planes. Déjenme darle un ejemplo de lo que estoy hablando. Piensa un ratito en esos líderes judíos, en esos fariseos que mataron a Jesús en la cruz. ¿Te puedes imaginar qué pasa después de la muerte de Cristo? ¿Cuán felices, cuán contentos, cuán satisfechos tienen que haber estado esos hombres que mintieron, que engañaron y que lograron crucificar a Cristo? Ellos pensaron: por fin nos hemos deshecho de este personaje tan amenazador para nosotros. Interesante, ¿no? Porque por encima de su pecado fue la voluntad de Dios que Cristo muriera en esa cruz por nosotros. Jesús no murió por accidente. Jesús no murió simplemente porque hombres malévolos lo llevaron a la cruz. Fue Dios quien entregó a la cruz a su único Hijo por amor a nosotros. La Biblia claramente nos enseña que no fue un accidente, no fue una simple conspiración de esos fariseos. La soberanía de Dios es tan grande que incluso transforma la maldad humana en algo que resulte para su gloria. Podemos imaginarnos que aún las terribles situaciones que el mundo enfrenta están bajo el perfecto control, el soberano control de tu Dios. ¿Fue Dios quien permitió este virus? La respuesta es, por supuesto, sí. Claro que sí. Nada escapa, ni siquiera este virus. Por supuesto que este virus en particular no, a la mano poderosa y soberana de Dios. Por otro lado, hay que decir que Dios no empuja a los seres humanos, a las naciones, a hacer lo malo, a hacer la guerra, a matarse, a ser egoístas. Nada de eso. No, Dios no nos empuja a ser malos, crueles, mentirosos o orgullosos. Dios no nos empuja a engañarnos a nosotros mismos constantemente. Todo eso lo hacemos muy bien nosotros solitos. Y lo hacemos porque en el fondo nos gusta ser así. El apóstol Santiago dice que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen.
Los padres de la Reforma hablaban de la depravación total del ser humano. Esta palabra que nos suena tan fuerte, y lo es, tan impactante, y lo es, quiere decir que cada aspecto de la naturaleza humana, ya sean nuestras emociones, nuestra mente o nuestro corazón, nuestra alma, está afectada y desviada por el pecado humano. Por lo tanto, lo normal, lo perfectamente normal para cualquier ser humano, es que no funcione como debe funcionar. Definitivamente no se comporta de acuerdo a lo que o para lo que fue creado por Dios. Y la historia humana solo es un largo recordatorio de esta triste realidad. Por eso es que hay tanta maldad alrededor nuestro, caos, confusión. Por eso es que hay tantas frustraciones en los corazones de las personas. Es aún más que eso, porque es el fruto del pecado humano la que trae las calamidades a nuestras vidas y a nuestros corazones, pero también a la naturaleza, la cual está en completo desorden a causa del pecado, gimiendo con dolores de parto, dice la Biblia. Vez tras vez las Escrituras nos recuerdan que nadie es inocente, que todos hemos pecado, todos hemos ofendido, todos hemos desobedecido, todos hemos desconfiado de Dios. Y esa actitud, esa forma de ser, esa forma de vivir, esa forma de pensar, esa forma de sentir trae consecuencias, incluyendo terremotos, tsunamis y virus. Todas estas cosas son un constante recordatorio del problema del pecado para la raza humana, del efecto del pecado en la raza humana, incluso del efecto del pecado en ti y en mí. Las consecuencias del pecado siempre traen dolor, sufrimiento y muerte. El apóstol Pablo escribe su carta a los romanos y dice: de la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Por eso es tan grande lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él vino para cambiar este efecto y para cambiarlo en forma permanente y poderosa. Dios ha cambiado a aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, aquellos que nos hemos comprometido con Cristo, aquellos a los cuales Cristo ha perdonado nuestros pecados. Él ha cambiado nuestro presente, nuestro futuro e incluso nuestro pasado en Cristo. Dios ha triunfado y ha triunfado perfectamente en tu vida y en la mía. Y por lo tanto, hay una perfecta seguridad en cada uno de nosotros. No solamente hay una perfecta vida eterna, sino que Jesús ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos va a dejar desamparados. Todas estas calamidades que de vez en cuando la raza humana sufre, apunta, como dijimos, a la gravedad del pecado humano, la necesidad del ser humano de volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Apunta a la gravedad del pecado porque es nuestro pecado el responsable del estado del ser humano, sí, pero también del estado de la creación. Tal vez tiempos como estos nos permitan pensar y apreciar lo terrible que es cuando el ser humano camina lejos de Dios, o cuando el ser humano camina como si Dios no existiera, o como si Dios no importara en todo esto. Tal vez estas situaciones como las que vivimos ahora con este coronavirus nos hagan reflexionar muy seriamente en quién es Dios, cuál es nuestra relación con Él, cómo es nuestra relación con Él. Recordarnos a nosotros los cristianos las promesas que tenemos en toda la Biblia y que Dios sin duda alguna cumplirá cada una de sus promesas. Y la Biblia, vez tras vez nos repite la misma verdad. Y la repite porque nosotros necesitamos leerlo, porque nosotros necesitamos escucharlo vez tras vez. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es y será siempre
el Señor sobre todo y sobre todos. Él es quien está en perfecto control de todas las cosas, aquellas que llamamos grandes, aquellas cosas que llamamos pequeñas, las que nos gustan y también las que nos desagradan, las agradables y las desagradables. El mismo Señor Jesús nos habló de esto en Lucas. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se ha olvidado a ninguna de ellas. Asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Qué poderoso es esto, qué poderosa es esta palabra de nuestro Señor Jesucristo a nuestros corazones en estos tiempos. Podemos contar entonces con esta gran seguridad, esta promesa. Una seguridad espléndida, una seguridad que viene de la boca misma de nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hoy, cuando muchas veces no solo el mundo, sino a veces nuestra propia vida parece que se van hacia abajo, van hacia la alcantarilla. Saber que la realidad es que nada está suelto. Que no es verdad que las cosas están sin control. Que la verdad es exactamente lo opuesto. Todo está directa y perfectamente controlado por nuestro buen Padre Celestial, que nos ama. Y aunque no podemos necesariamente verlo ahora, todo lo que ocurre será para su gloria y también para nuestro bien. ¿Cómo sabemos que esas palabras de Jesús son para nosotros y son para este tiempo? ¿Cómo podemos tener seguridad de eso? Y esto me lleva al segundo punto, o a la segunda característica de Dios. La Biblia nos enseña vez tras vez que nuestro Dios no es como nosotros, no es alguien que cambia de opinión. La epístola de Santiago dice en el capítulo 1, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambio que produzca sombra. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el mismo por siempre y por siempre será el mismo. No hay ningún cambio en Él. No hay nada que cambie de lo que Él ha dicho que va a hacer o va a ocurrir. Nunca hubo un tiempo en el cual nuestro Dios no existiera. Nunca habrá un tiempo cuando Él no existirá. Nunca ha evolucionado, nunca ha mejorado, nunca ha crecido. Esto es difícil para nosotros porque en nuestra forma de ser, en general, las cosas cambian. Nosotros nacemos pequeñitos, ¿no es cierto? Y vamos creciendo, envejecemos y al final morimos. Hay un cambio en casi todas las cosas que hay a nuestro alrededor, no en Dios. Nuestro Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será el mismo, perfecto, santo. Lo que es hoy ha sido siempre y lo será por siempre. Lo que Él dijo es algo que se cumplirá. Él no puede dejar de cumplir su palabra. Hermanos, aquí tenemos una firme consolación. Al final no importa cuán inestable seas tú o cuán inestable sea yo. Dios nuestro Dios, quien está en control perfecto de todo, no es como nosotros. Él no cambia. No importa qué tan inestable sea mi situación personal, familiar, laboral. No importa qué tan inestable sea la situación por la cual pasa nuestra nación. No importa al final del día qué sean las noticias que están diciendo. Dios no cambia. Él es el único que no cambia. Su propósito es fijo, su voluntad es estable, su palabra es segura. Sus promesas se cumplirán. Sus promesas se cumplirán cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos seguridad que Dios cumple y cumplirá con todo lo que Él nos ha prometido. Él sí estará con nosotros, siempre y en cada momento, especialmente en aquellos momentos de prueba, de dificultad y dolor. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? Él sí nos dará su consuelo cuando pasemos por aquellos momentos difíciles y tristes.
El apóstol Pablo escribe al respecto y dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Acabamos de leer 1 Corintios 10:13. Es uno de esos versículos en la Biblia que todos deberíamos conocer de memoria. Él sí nos dará a conocer su voluntad. Él sí cambiará nuestro corazón. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él tiene perfectos planes para cada uno de sus hijos. Él sí es el que está a cargo de tu futuro y el mío. Él es quien está a cargo de tu familia, de tu iglesia y de este país. Estas características de Dios por la cual Él nunca cambia de parecer nos garantizan el cumplimiento de todo aquello que Dios ha dicho en su palabra. El Salmo 146 dice: no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan todos sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene su palabra. Pero hay una tercera característica de Dios que nos ayuda en esos momentos de desaliento, de confusión, de dolor, incluso simplemente de depresión. Salmo 89. Señor Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual que ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas las olas encrespadas. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. El que no puede hacer todo lo que quiera, el que no puede llevar a cabo cada una de las cosas que se propone, no puede ser Dios. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no solamente tiene la voluntad para hacer lo que Él quiere, sino es el único que tiene el poder para llevarlo a cabo. De hecho, es el único que tiene el todo poder sobre cielo y sobre tierra. Leemos en Mateo 8, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con su mano y dijo: quiero, queda limpio. Y al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Este pasaje siempre me ha impresionado a mí, porque el texto dice que Jesús lo tocó. Es interesante, ¿no? El hombre estaba enfermo de lepra y Jesús lo toca. No era necesario que lo tocara. Jesús, por ejemplo, sanó al siervo del centurión a distancia. De lo que sabemos, ni siquiera conoció a ese siervo. Jesús no necesitaba tocar a este leproso para sanarlo, pero lo hizo. Tocó a un leproso. Tocó su lepra, que se contagia. Este es el tipo de Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Este es el tipo de Dios que nos ha salvado. Un Señor que no tiene problema en tocar a un leproso. Que en esos tiempos no tenía ningún problema en tocar o abrazar a un leproso. Tal vez, parafraseando ahora, diríamos que en estos tiempos Él no tendría problemas en tocar o abrazar a alguien con coronavirus. Un Dios activo y con el poder para cambiar las cosas. Un Dios que está a cargo de las circunstancias en las cuales vivimos. Como dijimos, las que son fáciles y especialmente aquellas que son difíciles. Por eso es que podemos confiar plenamente en Él. Si Dios no fuera lleno de todo poder, entonces y solamente entonces tendríamos muy buenas razones para preocuparnos, para angustiarnos, para desanimarnos, para afligirnos, e incluso para sentirnos desesperados.
o incluso para reclamar por las circunstancias de la vida. Él nunca nos ha prometido que no vamos a sufrir. Más bien nos aseguró lo contrario. De hecho, en estos últimos días hemos visto muy de cerca el sufrimiento y la muerte. Pero no hay ninguna oración que sea demasiado grande para Él. No hay ninguna oración que Él no pueda responder según su perfecta voluntad. Y nuestra oración, como sabemos, siempre es que se haga su perfecta voluntad, así en la tierra como en el cielo. No hay ninguna necesidad demasiado grande que Él no pueda suplir. Ninguna tristeza o desesperanza de nuestro corazón, donde Él no pueda venir a nuestras vidas con su paz. Esa paz que es diferente a todas las demás. Esa paz que viene de nuestro corazón, viene de su obra, en nuestro corazón. Y que sobrepasa todas las demás cosas. Ninguna tentación que sea demasiado grande para ti y que Él no pueda darte el poder para soportarla o para salir de ella. Ninguna aflicción demasiado profunda para que Él no te pueda dar su profundo consuelo. El Salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? Hermanos, debemos tener y recordar, volver a escuchar de este conocimiento tan grande de quién es nuestro Dios. Un conocimiento práctico del carácter de Dios que afecta nuestras vidas, afecta nuestra forma de pensar, afecta nuestra manera de ver las cosas, afecta nuestra forma de ver el futuro. Porque somos cristianos, pero muchas veces vivimos sin que nuestra fe afecte cómo somos, cómo vivimos, cómo tomamos decisiones en la vida, cómo enfrentamos aquellos momentos difíciles y las grandes pruebas. A veces, por nuestra manera de actuar y de pensar, parece que nuestro Dios no tiene control de nuestras vidas. Parece que tuviéramos un Dios pequeñito, un Dios débil, un Dios que no es capaz de hacer las grandes cosas que Él puede hacer. Tomemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El caso del apóstol Pablo en el pasaje que hoy leímos. ¿Por qué es interesante este pasaje? Porque aquí tenemos el apóstol a los gentiles, lleno de planes para ir a muchas partes con el evangelio, incluso ir hasta la lejana España, que era la parte más al final del Imperio Romano. Pero ¿dónde está cuando escribe esta carta a los filipenses? En la cárcel. Qué frustrante, ¿no es cierto? Aquí está el apóstol a los gentiles que quiere llevar el evangelio, que está haciendo planes de ir hasta el fin del Imperio Romano para hablar de Jesús en la cárcel. Frustrante, ¿no es cierto? Sin embargo, el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses. ¿Y qué leemos en los filipenses? Es tal vez la carta más alegre, gozosa del apóstol Pablo. Esta carta a los filipenses también se conoce como la carta del gozo. La palabra gozo o el gozo del Señor aparece mencionada directamente 16 veces en esta corta carta. Bueno, ante la realidad, como dije, que los planes para el evangelismo del mundo conocido están destruidos por el encarcelamiento de esta persona, ¿cómo puede ser que Pablo escriba una carta en estas condiciones? Sería a lo mejor fácil llegar a pensar, después de leer esta carta y ver dónde Pablo está, que tal vez Pablo está un poco loco. O tal vez una especie de fanático religioso que no logra ver la realidad. Nada de eso. Lo que pasa es que este apóstol conocía el carácter de su Dios y lo conocía en una manera práctica que afectaba a su manera de vivir. Él sabía que aunque puede ser que uno no entienda muy bien por qué está pasando lo que está pasando,
Dios tiene siempre una buena razón para ello y podemos confiar plenamente en Él. Pablo escribe sobre este tema a los romanos y les dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esas cosas que son para nuestro bien tienen un sabor amargo y otras veces tienen un sabor dulce. Sea como sea, amargo o dulce, Dios está a cargo. Él nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y por lo tanto Él no nos dejará. El apóstol Santiago escribe en su epístola: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Parafraseando aquí al apóstol, diríamos algo así: ¿tú crees en Dios? ¡Fantástico! El diablo también cree que Dios existe. Ninguna novedad hay en eso. Creerle a Dios es mucho más que creer en Dios. Creerle a Dios es aceptar su palabra como nuestra verdad, por encima de lo que nosotros pensamos o por encima de lo que nosotros sentimos. No porque seamos fanáticos religiosos, sino porque nosotros conocemos a aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza y seguridad. Dios obtendrá gloria en las circunstancias en las cuales estamos viviendo hoy en día, sin lugar a duda. Pero además el Señor dará su perfecta paz a cada uno de los corazones que en Él confían. Él pondrá perfecta paz en tu corazón y el mío. Pongamos nuestra confianza en aquel que nos amó tanto, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Quiero terminar con esta historia. Dice que un hombre salió a caminar una noche por el campo y de repente se dio cuenta que ya se había oscurecido y decidió acampar ahí en lugar de volver o tratar de volver a su casa porque podía caerse, romperse una pierna o lo que fuera. Hizo una pequeña fogata y al poco tiempo se dio cuenta que un grupo de lobos empezó a dar vuelta alrededor de su campamento. No tenía cómo defenderse, entonces le ponía más palitos al fuego y las llamas crecían y los lobos tenían miedo del fuego, así que no se acercaban. Pero este hombre lamentablemente no era muy inteligente. Estaba tan asustado por los lobos, estaba poniendo toda su atención en mirar a los lobos que no se dio cuenta que el fuego de esa fogata se le apagó y cuando el fuego se le apagó, los lobos se lo comieron. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Él ejerce perfecto control sobre nuestras vidas. Y aunque no nos damos cuenta en este momento, todas las cosas cumplen y cumplirán de una manera u otra su perfecta voluntad, su amorosa voluntad por nosotros. Esa perfecta voluntad es lo perfecto para tu vida, para mi vida, para la iglesia de St. John's, para la ciudad de Concepción, para Chile y para todo el mundo. No hay nada perfecto y bueno lejos de la perfecta voluntad de Dios. Podemos confiar plenamente en las promesas de nuestro Padre porque es el carácter de Dios que Él nunca cambia. Porque es perfecto y también sabemos que Él es lleno de todo poder para hacer y realizar cualquier cosa que está en su voluntad. Porque sabemos que Él tiene el poder para tocar el corazón de un hombre y transformarlo y perdonarlo. No solamente podemos, sino que debemos volvernos a este Dios lleno de todo poder, con un corazón rebosante de amor por nosotros. Esto lo demostró cuando mandó a su Hijo a morir en la cruz y sigue amándonos en estos momentos y hasta la eternidad. El conocimiento de quién es nuestro Dios y cuál es su carácter nos da una completa y diferente perspectiva de lo que nos pasa. Ya sea esto una pérdida dolorosa, cambios en el estilo de vida, enfermedades, inseguridades acerca del futuro. Es justamente en momentos como lo que estamos viviendo, hermanos, es que es un buen ejercicio para nuestra mente y especialmente para nuestro espíritu, el meditar seriamente en estas verdades que el Evangelio vez tras vez nos presenta.
Todas estas verdades, todas estas seguridades están disponibles para aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a este gran y poderoso Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Eres tú uno de los que goza de estas seguridades? ¿Quién sabe? Es muy posible que este COVID-19 puede ser una tremenda bendición para tu vida y la mía, si te lleva a volverte a Dios en una forma totalmente diferente a lo que nunca antes has experimentado, aferrándote al Señor con pasión, con un nuevo corazón que solo el Señor Jesucristo es capaz de producir, poniéndole día a día, momento a momento, más palitos a esa fogata del Espíritu Santo en tu vida. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ahora
y para siempre. Amén.